Saludos jóvenes estudiantes del profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano. Estamos en la clase virtual de la semana 36. El tema es reflexionamos sobre cómo podemos adaptarnos emocionalmente a la realidad. En este tema nosotros vamos a comprender que durante esta temporada, este periodo de pandemia, nosotros hemos vivido una serie de experiencias que eh, durante estos meses hemos observado diferentes realidades. Por ejemplo, la dificultad de seguir eh, manejándonos de manera controlada en un espacio social. eh, o también la necesidad de quedarnos en casa, ¿no? De quedarnos en casa debido a esta pandemia. Eh, También esto debido a que hemos restringido nuestras actividades laborales o hemos perdido nuestros trabajos. La presencia de familiares enfermos también es otra situación. La pérdida dolorosa de algún ser querido producto de esta pandemia. Entonces, todas estas situaciones han ocasionado en nosotros que experimentemos, en muchos casos, estrés emocional y ansiedad, ¿no? Y justamente de eso se trata el tema. Eh, Ahora, en nuestra convivencia familiar se ha dado una serie de situaciones y todo eso nosotros vamos a conversar, vamos a trabajar actividades referente a ello durante este tema. Bien, vamos a comenzar. Bien, aquí en esta primera actividad vas a identificar las características personales que pueden ayudarte a autorregular la ansiedad y el estrés emocional, ¿no? En primer lugar, tenemos aquí en el dibujo una serie de personas. A estas personas se les ha preguntado cómo te sientes en esta pandemia, ¿no? Y estos respondieron lo que sigue a continuación. Dice, por ejemplo, uno, tengo más trabajo que antes, me desespera este virus, ¿no? Y todos respondieron de una forma diferente. El segundo, me da miedo contagiarme y no puedo dormir. La otra, señorita, siento mucha tristeza por las noticias que veo. Y así la otra, no me preocupa mucho, pero estar en casa me abre el apetito y me causa y me cuesta estar concentrada. Entonces son situaciones que estos están viviendo producto de este aislamiento social que ha sido provocado por la pandemia. Ahora, de esto nosotros vamos a contestar las preguntas que a continuación vamos a ver. Bien, ahí están las preguntas, ¿no? Y nosotros debemos saber que según las noticias, eh, los estudios del Ministerio de Salud que han sido realizados este año nos dice que el 70% de peruanos han sido afectados de una u otra manera en cuanto a su salud mental durante la pandemia del coronavirus, ¿no? La salud mental. Entonces, justamente de eso nosotros estamos hablando. La salud mental en cuanto a la ansiedad, en cuanto al estrés, problemas que van a ir aquejándose debido a la forma de vida, cómo hemos ido cambiando nuestras costumbres, ¿no? El encierro, la pérdida de trabajo, pérdida de familiares, como mencionamos anteriormente, es lo que va a ocasionar esto. Entonces aquí tenemos las preguntas que vamos a responder, ¿no? ¿Qué emociones y molestias muestran las personas? Estamos hablando de las personas que anteriormente hemos observado, ¿no? ¿Con cuál de estas emociones te identificas y por qué? Tú, en el caso personal, tú, ¿cuál de estas emociones, de repente todas, o de repente una, dos, de las que hemos mencionado anteriormente, también te está sucediendo, te ha sucedido? Y así vas a responder las cuatro preguntas y al costado a la derecha tenemos nosotros una tabla donde vas a identificar situaciones de estrés o ansiedad durante la pandemia, ¿no? En la primera parte están las situaciones, por ejemplo, un ejemplo dice, siento mayor necesidad de comer. En tu caso, ¿sientes mayor necesidad de comer? Sí o no. Marcas con una X, en el caso de cada uno corresponda según tu experiencia. Bien, eso es bastante sencillo, la primera parte, lo que vas a hacer, ¿no? Como parte de tus saberes previos. Bien, vamos a ver a continuación el siguiente trabajo. Ya, bien, en la segunda actividad dice practicamos acciones para autorregular emociones que generen estrés emocional y ansiedad. En primer lugar, te voy a pedir que leas y analices la infografía
titulada Estoy tan estresado, ¿no? Eso te lo voy a enviar en tu correo para que, perdón, en el WhatsApp del grupo, en fotografía para que lo puedas obtener y leerlo. Y de ello vas a contestar este trabajo. Dice, ¿reconoces alguna situación durante la pandemia que te haya generado estrés emocional? Entonces tú vas a explicar si es sí, ¿no? Lógicamente sí. ¿Cuál es en este caso, cuál es esa situación que has pasado durante esta pandemia? Luego, dos, ¿cuáles son las consecuencias de la ansiedad y el estrés emocional en tu vida personal, familiar y laboral? Aquí tú tienes también que contestarnos de acuerdo a la lectura que vamos a nosotros a explicar a continuación. Pero en el cuadrito que está al costado también, de igual manera, eh, hay dos preguntas, ¿no? ¿Cómo afecta el estrés y la angustia en estos espacios? Y ahí hay cuadros en blanco en el hogar, ¿no? Cómo han afectado en el hogar y cómo han afectado en el trabajo. Y en la segunda pregunta también de igual manera, tanto en el hogar como en el trabajo. Pero para esto tenemos nosotros que comprender la lectura que te estoy mencionando, ¿no? ¿En qué consiste esta lectura? Vamos a visualizar el siguiente cuadro. Bien, ahí tenemos nosotros varios dibujos que están relacionados con la lectura que te he mencionado. Estoy tan estresado, ¿no? Y ahí vemos nosotros, en su título dice estrés y abajo ansiedad. Y ponemos esos dos dibujos como para poder recrear la idea, el concepto de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer caso, en el estrés, vemos a una persona malhumorada que está con el celular en la mano. Puede haber sucedido varias cosas en esta persona, ¿no? Sabemos que la vida puede ser estresante. Puede sentirse estresado, por ejemplo, por varios motivos. En este caso podría ser por el rendimiento en tu trabajo, ¿no? Debido a la pandemia puede haber aumentado el trabajo en mayor exceso, ¿no? Debido a que muchos han quedado sin trabajo, pero estos, los que todavía permanecen, se les aumenta el trabajo y tienen que cumplir. Entonces, aquí tenemos nosotros un caso, ¿no?, de estrés por el exceso de trabajo de esta persona. O por otros motivos más. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí que nos dice que aparece cuando sentimos que una situación nos va a sobrepasar, es decir, que no vamos a poder controlar, ¿no? Y entonces en este caso pues sucede el estrés. Abajo en la parte baja, en la ansiedad, en cuanto a la ansiedad, nos indica que es la reacción del cuerpo al estrés y puede ocurrir incluso si no existe una amenaza real. Es decir, debido al estrés, pues uno comienza a tener cierto tipo de ansiedad. Eh, eh, en este caso es un estado persistente, caracterizado por diversos eh, situaciones. Por ejemplo, tenemos nosotros en cuanto a la ansiedad la fatigabilidad, ¿no? Uno se siente fatigado o con dolores musculares, palpitaciones, miedo a morir, miedo a la inseguridad, la irritabilidad, dificultades para la atención. eh, en cuanto al estrés, por ejemplo, las situaciones puede ser, por ejemplo, alteración del sueño y la alimentación, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, rigidez muscular, falta de concentración, es decir, una serie de situaciones que pueden darse. En resumen, nosotros ahí tenemos enumerado 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 situaciones de estrés y ansiedad bastante comunes, ¿no?, que vamos a ver nosotros ahí a continuación. Por ejemplo, en la número 1 tenemos nosotros la preocupación excesiva. Vemos a aquella mujer como está preocupada, ¿debido a qué? Debido cuando, como tiene que continuar trabajando, tiene que salir a la calle y la gente de repente no se cuida, ¿no?, con el de contagio del COVID, pero ella sí se cuida y está bastante preocupada, ¿no?, excesivamente porque puede contagiarse.
En la número 2 tenemos nosotros la inquietud, ¿no? Vemos ahí estos científicos que están buscando la cura. ¿Y nosotros qué hacemos? La inquietud de si ya llega la vacuna o no llega la vacuna, cuánto demorará, si será efectivo en sí. Muchas preguntas que nosotros queremos saber, ¿no? Debido justamente a esa inquietud de estar al tanto de la respuesta o del remedio contra esta enfermedad. En la número 3 tenemos nosotros, por ejemplo, ahí vemos a esta persona bien tensionada, ¿no? Tensionada debido justamente a este problema del COVID-19. Eh, ya esta se queda, habría perdido el trabajo, se queda en su casa y está constantemente viendo las noticias, ¿no? Las muertes producto de esta enfermedad. Eh, entonces eso ocasiona cierto tipo de tensión emocional. En la número 4 vemos pues una persona con dolor de cabeza o dolor de cuerpo, justamente es producto de este estrés o estado de ansiedad. También tenemos en la número 5 problemas con la presión arterial, ¿no? Se sube la presión. Y esta persona, ¿por qué? Por la misma preocupación, ¿no? La preocupación por ejemplo, puede haber tenido en su familia alguien que ha sido contagiado o no está seguro si de repente este mismo contagiado en sí. Esto ocasiona pues una alteración en la presión arterial y es otra consecuencia, ¿no? Del estado emocional de esta persona. Bien, tenemos entonces el estrés y la ansiedad y justamente de eso trata esta. Bien, ustedes van a tener la lectura para que lo puedan analizar bien y estén listos para responder la pregunta que anteriormente les mencioné. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar.